Ok, bueno, pues gracias por estar acá. Vamos a comenzar con la sesión de hoy. Vamos a continuar con homología. Pues la sesión anterior trabajamos en con la idea de la homología, ¿no? Entonces, esencialmente, lo que consideramos fue cómo construimos gráficas a partir de las gráficas, pero consideramos gráficas orientadas, ¿no? Esa era una parte importante, ¿no? Consideramos las gráficas orientadas y a partir de las gráficas orientadas consideramos lo que se llaman cadenas, que en realidad es una especie, ¿no? O sea, no son exactamente caminos sobre la gráfica, sino combinaciones lineales de caminos, ¿no? Podríamos pensarlo de esa manera, ¿no? Donde en realidad los puntos base, los puntos donde comenzamos, nos olvidamos de eso, ¿no? Entonces realmente podemos empezar en cualquier parte y pues empezamos a hacer ese borlote, ¿no? Pero lo que nos ayudó muchísimo fue construir esta función de frontera. Es decir, eh, podríamos mandar de las uno cadenas a las cero cadenas, ¿no? Y a partir de este mapeo de frontera, podemos identificar lo que son los ciclos. Entonces, de cualquier combinación lineal de caminos, digamos, podríamos identificar cuáles de ellos son caminos y cuáles no. Y si tuviéramos caminos, de alguna manera descartar lo que no es un camino, ¿no? Entonces, esa parte es lo que nos ayudaba a hacer, a reconocer los caminos, por una parte, y por otra parte, pues cuando considerábamos las dos cadenas, o sea, cuando teníamos tres partes, ¿no? Por ejemplo, aquí teníamos las dos cadenas con su mapeo de frontera en la uno cadenas y luego consecutivamente a las cero cadenas, veíamos que esta composición es igual a cero, ¿no? Eso quiere decir que en particular la imagen del D2, del segundo mapeo de frontera, está metido en el kernel del primero, esto que está aquí. Y como son grupos abelianos, pues automáticamente la imagen del segundo mapeo de frontera es un grupo normal en el kernel del primero, ¿verdad? Esto es como interesante porque pues aquí estamos considerando la condición de que sean grupos abelianos, ¿no? Si no fueran grupos abelianos, necesitaríamos poner algunas otras condiciones de tal manera que aseguremos que que la imagen fuera normal, ¿no? Para poder hacer este cociente y que realmente nos dé un grupo, ¿no? O considerar la cerradura normal, ¿no? De la imagen. Pero bueno, esa es como la idea para condiciones más generales, más algebraicas, ¿no? O sea, cuando no consideramos este tipo de espacios, esas serían como las condiciones que necesitamos. Y bueno, estuvimos trabajando con varios ejemplos a través de esto, ¿no? Primero agregando una celda y luego agregando dos celdas, siempre cuidando como las orientaciones, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto hicimos algunos cálculos y discutimos, ¿no? Entonces, hoy vamos a comenzar con, aquí está el plan, es homología simplicial, homología singular, y luego vamos a ver algunas técnicas para calcular toda esta historia y aplicaciones, ¿no? Entonces, hoy nos tocaría comenzar con lo que es homología simplicial, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre todo esto que discutimos? ¿O más o menos queda claro? Queda claro. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, a empezar con homología simplicial. Entonces, pues las descomposiciones simpliciales, voy a acercar la pantalla, acá, ahí está. Las homologías simpliciales es algo muy parecido a lo que teníamos con las triangulaciones. Por eso creo que era importante discutir las triangulaciones antes de empezar con homología. Y pues una aplicación directa de las triangulaciones fue lo que nos platicó César con la característica de Euler y la clasificación de las superficies. O sea, eso nos da ya una muy buena idea de de la potencia que tienen estas herramientas, ¿no? Entonces, una triangulación, pues nosotros es esencialmente, pues como su nombre lo dice,
triangular o generar una superficie a través de triángulos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de triangulaciones para los polígonos regulares. Entonces, para los polígonos regulares podemos considerar todas estas triangulaciones. La fila de arriba son exactamente las triangulaciones que nos dio César. Son exactamente las triangulaciones que nos dio César, ¿no? En el sentido de que a cualquier polígono, pues si yo le pongo un vértice en el centro, puedo unir y uno los vértices del polígono con el vértice central, pues obtengo una triangulación, ¿no? Otra triangulación, otra manera de triangular los polígonos es a través de sus diagonales. Entonces, la fila de abajo nos da otras triangulaciones de los polígonos. Y pues si se dan cuenta, pues las dos parecen correctas, ¿no? Entonces, una de las cosas que quedó pendiente en la exposición de César era ver que en efecto las dos triangulaciones son equivalentes, ¿no? O es decir, que si tenemos que la característica de Euler no depende de las triangulaciones, ¿no? Entonces, una manera de ver esto, que son bonitas, son dos. Una es con un movimiento. Son dos movimientos en realidad, ¿no? El primer movimiento es si tenemos el mismo número de vértices. Si tenemos el mismo número de vértices, entonces hay dos maneras. Hay una manera de pasar de una triangulación a la otra. Si es el mismo número de vértices, hay una manera de pasar de una triangulación a la otra, que es cambiando la posición de los triángulos. Entonces, si tenemos cuatro triángulos, voy a acercar, ahí está. Si tenemos cuatro triángulos, perdón, si tenemos cuatro vértices, pues tenemos dos maneras de pegar, ¿no? O sea, si tenemos cuatro vértices, tendríamos un cuadrado y tendríamos dos maneras de triangular un cuadrado, ¿no? Con una diagonal en un sentido o con la otra diagonal, la diagonal en el otro sentido. Entonces, este sería un primer movimiento. O sea, el teorema, que por supuesto no voy a probar ahorita, pero que lo vamos a ver implícitamente más adelante, es este, ¿no? Que si tenemos el mismo número de vértices, podemos pasar de una triangulación a la otra solamente haciendo este tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Si tenemos el mismo número de vértices, ¿de acuerdo? Y pues es muy fácil ver que en realidad la característica de Euler es invariante bajo este movimiento. Le voy a poner movimiento 1, porque ya saben, los matemáticos somos creativos. Entonces, este le voy a poner movimiento 1, ¿no? Con este movimiento 1, pues tenemos el mismo número de vértices, tenemos el mismo número de aristas, porque la misma diagonal solamente le estoy cambiando de lugar, entonces no estoy generando nuevas aristas. Y el número de caras, pues también sigue siendo el mismo, porque el cuadrado, pues sigue teniendo dos caras, ¿no? Que son los dos triángulos, ¿no? Solamente los estoy intercambiando de posición. Entonces, en ese sentido, la triangulación, digo, la característica de Euler es exactamente la misma, ¿no? Se mantiene invariante la característica de Euler. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la primera parte, ¿no? Si tenemos el mismo número de vértices, eh, podemos pasar de una a la otra haciendo este movimiento. Entonces, este sería la invarianza de la característica de Euler si la triangulación tiene el mismo número de vértices. Entonces, lo que, lo que estamos haciendo es argumentar, no estamos probando porque no estoy demostrando ahorita nada, pero es la idea, ¿no? Estamos dando argumentos de por qué la característica de Euler es invariante por la triangulación, es decir, que no depende de la triangulación. Y de hecho lo estamos haciendo por inducción sobre el número de vértices, ¿no? Inducción sobre el número de vértices. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok. Bueno,
Entonces, lo que necesitamos hacer ahora es agregar un vértice, ¿verdad? Agregar un vértice. Cuando yo agrego un vértice, pues tenemos tres opciones y que en realidad las tres opciones se convierten en dos, ¿verdad? Perdón. Entonces, la primera opción es que si agregamos un vértice, entonces el vértice está exactamente en un vértice. Entonces, esa es la opción que estamos quitando, ¿no? Es decir, agregamos un vértice y si este nuevo vértice coincide con lo que ya teníamos, pues entonces pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces esa opción la quitamos. Pero tenemos otras dos opciones. Y las dos opciones es cuando agregamos un vértice, que ese vértice esté en una arista, ajá, o que esté en una cara. Ujú. Entonces, si está en una cara, si está en una arista, pues tenemos la situación que está aquí arriba, ¿no? Si está en una arista, pues lo que tenemos es que estamos agregando, tenemos que unir con todos los contiguos, ¿no? Las aristas, ajá. Tenemos que agregar aristas para unirlo con todo lo contiguo, ¿no? Es decir, estaríamos agregando esta arista, esta arista y las respectivas caras que se están formando, ¿no? Que sería esta cara y esta cara, ¿ok? Entonces, de nuestra configuración original, estamos agregando un vértice, estamos agregando tres aristas y estamos agregando dos caras, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que, pues, agregamos un vértice, agregamos dos aristas y agregamos tres caras, ¿no? Entonces, cuando pues hacemos la factorización correspondiente, nos queda 1 menos 2 más 3, que es cero, ¿no? Y ya, entonces, en este caso, en el primer caso, cuando agregamos el vértice en la arista, nos queda invariante, ¿verdad? Nos queda que la característica de Euler es la misma, ¿ok? Si agregamos ahora el vértice en una cara, si agregamos el vértice en una cara, pues tendríamos que estamos agregando tres aristas y dos caras y un vértice, ¿verdad? Entonces sería, ¿qué sería? Sería así, un vértice, tres aristas, un vértice, tres aristas y dos caras, ¿verdad? Entonces, 1 menos 3 más 2, pues otra vez nos da cero, ¿verdad? Entonces, otra vez tenemos que la característica de Euler es invariante. Y pues como no, ya no tenemos otras opciones, podemos ir agregando los vértices correspondientes, ¿no? Y pues eso, ¿no? O sea, podemos hacer que las triangulaciones coincidan, ¿ok? Como lo mencioné al principio, pues esto es una idea de la prueba, ¿no? De cómo podemos pasar de una triangulación a la otra. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, bueno, pues con estas ideas, ajá, pues lo que nosotros necesitamos es, pues, por una parte, generar más ejemplos y por otra parte, dar las definiciones formales de lo que es una triangulación, ¿no? Entonces, más ejemplos de esto es, ejemplos y no ejemplos, ¿no? De esto. Entonces, ejemplo, pues aquí tenemos el toro. Pues al toro lo podemos triangular así, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro cuadrado y de nuestro cuadrado podemos, eh, ya vimos que tenemos dos triangulaciones, al menos tenemos dos triangulaciones para nuestro cuadrado. Y pues aquí arriba estoy poniendo una de las triangulaciones, ¿no? Que era la triangulación de las diagonales. Y esta que tengo aquí abajo es la triangulación, que no es exactamente la triangulación baricéntrica, pero pues así más o menos lo voy a poner, ¿no? La triangulación baricéntrica, ¿no? Porque estoy poniendo un vértice en el centro, ¿no?
Entonces, cuando pasa el toro, pues aquí se ven los triángulos, ¿no? Este sería nuestro vértice y nuestros triángulos estaría una arista. Recordemos que en nuestra triangulación, esta es una arista, esta es otra arista de nuestro triángulo, y la tercera, ajá, esta que está en la diagonal, o sea, este es uno, esta es la otra, que son las dos que puse ahí, igual aquí. Esta es una. Ah, ok, sí. Ok. Entonces, esta es una, esta es otra, y la que está en amarillo es exactamente esta que viene y da la vuelta. Ta, 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 y luego viene por aquí. Así. ¿Verdad? Ese es el tercer triángulo. Y eso es lo que nos da. Entonces, un lado nos da el triángulo 1 y el otro lado nos da el triángulo 2. Entonces, si tuviera que pintarlo, un triángulo, pues se vería esta parte, así, ta, 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 todo esto. Ujú. Y el otro triángulo vendría siendo toda esta otra parte, ta, 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 ta. Ahí está. ¿Ok? Y este viene acá también. Ok, bueno, pues eso es creo que se ve poner todo ese relleno, lo hace más, mete más ruido. Y bueno, pues la otra triangulación del toro, pues es esta otra, ¿no? Que está aquí a la derecha. Con esta triangulación, la línea verde, aquí sí se alcanza a ver, em, tenemos A y B siguen siendo los mismos, pero ahora esta línea verde nos va a dar 1 y este amarillo nos va a dar el que teníamos originalmente, ¿no? Aquí viene y luego se junta aquí. Entonces, este vértice, el vértice que tenemos aquí en el centro, es exactamente este vértice que tenemos acá, ¿de acuerdo? Y los vértices de las orillas están todos identificados, que vendría siendo este vértice, y este vértice W viene siendo este vértice. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos 4 triángulos, ¿verdad? Bueno, entonces muchas veces pues ver los triángulos dentro de los espacios no es trivial o es altamente no trivial, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más? El espacio proyectivo. Nosotros sabemos que este es el espacio proyectivo, pero pues este no es una triangulación, ¿no? Porque aquí tenemos todo este espacio que está aquí en el centro. Todo este espacio que está aquí en el centro no es un triángulo, ¿verdad? No se ve un triángulo. Entonces necesitamos darle una estructura de triángulo. Entonces este punto U está identificado con este punto U, ¿verdad? Y lo que necesitaríamos es agregar un... Necesitamos hacer un triángulo. Entonces, podemos trazar una línea aquí, ¿no? Y aquí este vértice, esta arista, perdón, la vamos a dividir en dos. Entonces, vamos a poner aquí, esta va a ser nuestra arista A, esta va a ser nuestra arista B y esta va a ser nuestra arista C. Y pues este está identificado con este punto aquí abajo, entonces, de alguna manera, este vértice W, ujú, ahí está, este vértice W. Voy a tener dos vértices y entonces aquí va a estar A y aquí está B. Y ya tengo 3 aristas, ¿no? Entonces, ahora sí es una triangulación, ¿verdad? Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo ABC. Sí, ¿verdad? Entonces queda aquí así, este está identificado con este y nos queda esto así. Ahora sí es una triangulación de veras. Ujú. Bueno, pues esa es una triangulación. De hecho, si lo vemos, o sea,
este, como somos topólogos, pues esto en realidad es un cuadrado y lo que estamos utilizando aquí es la triangulación con diagonales, ¿verdad? La triangulación con diagonales del cuadrado. Ajá. Ok. Entonces, pues ya tenemos esta triangulación. Para una superficie de género G, pues nosotros sabemos, aquí en este caso es una superficie de género 3, este es S3. Otra vez, este no está triangulado, pero necesitamos darle una triangulación. Entonces, pues nosotros ya sabemos, este es un 4G polígono, ¿no? Un 4G ágono. Este es un 4G ágono, ¿no? En particular, en este caso es un dodecágono, ¿no? Porque es 3, 3 por 4, pues 12. Ok, entonces, pues otra vez podemos darle varias triangulaciones, ¿no? Podemos darle la triangulación de la diagonal. No, esta no, esta última no. Ay, perdón. Ajá, podemos darle la triangulación de la diagonal. O también podríamos darle la otra triangulación, ¿verdad? La triangulación del vértice central. Bueno, en fin, todas estas ideas, o sea, esto nos da una idea, ¿no? De lo que sí es una triangulación y de lo que no es una triangulación, ¿no? O sea, realmente necesitamos tener triángulos, aunque haya triángulos como estos, en los que en realidad tenemos menos vértices, ¿no? Tal vez nuestros triángulos no son tan honestos, pero nuestras aristas, las aristas sí tienen que ser bien honestas, ¿no? Eh, Aquí está para las superficies no orientables y podemos hacerla esta con la triangulación central, ¿no? Considerando el vértice en el centro y tendríamos algo así. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues con esto ya hemos visto algunas definiciones de lo que son triángulos, triangulaciones, pero ¿cómo lo podemos definir de manera formal? Entonces, la formalidad viene a partir de lo que es un triángulo, de lo que nosotros entendamos que es un triángulo. Entonces, a partir de esto, de la definición de lo que es un triángulo y su generalización, vamos a poder definir lo que son las triangulaciones. Entonces, la generalización de los triángulos es lo que se conoce como los simplejos, los n simplejos, ¿no? Donde n denota su dimensión. Entonces, un n simplejo va a estar generado por n más un puntos. Ajá, va a ser la cerradura convexa de n más un puntos, ¿de acuerdo? Entonces, un n simplejo es la cerradura convexa de n más un puntos en Rn, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no, hay dos maneras en las que podemos verlo, esto. Una es definirlo geométricamente cada uno y luego dar la biyección con esta cerradura compleja, digo cerradura convexa. ¿Dije compleja o convexa? Es cerradura convexa, ¿no? Es la cerradura convexa. Ujú. Va a ser la cerradura convexa de n puntos, ¿no? Entonces, una alternativa es primero ver el punto, el n simplejo geométricamente, y la otra es considerar la cerradura convexa, ¿no? Entonces, voy a acercar aquí. Ujú. La primera parte, un n simplejo geométrico, ¿no? Geométricamente, un n simplejo geométricamente, van a ser va a vivir en Rn más 1. Ujú. Entonces, aquí esta parte es importante, ¿no? El n simplejo vive en Rn más 1 y van a ser todas las combinaciones lineales positivas, ¿no? Digo, van a ser todas sí, van a ser todas las combinaciones lineales positivas de los elementos de la base estándar, tales que nos suma 1, tales que nos suman 1 y que sus coeficientes nos suman 1 y todos son positivos. Ujú. Entonces se oye como muy abstracto, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos, porque en realidad lo que estamos haciendo es
considerar segmentos de un espacio lineal, de un subespacio, ¿no? Bueno, de un subespacio trasladado. Entonces, pues veamos quiénes son, ¿no? Por ejemplo, delta cero, eh, delta cero, aquí está mal, delta cero, aquí tenemos a cero y aquí tenemos a uno, ¿de acuerdo? Entonces, el único número real positivo que nos suma uno, pues es uno. Entonces, pues el cero simplejo, geométrico, sería solamente el punto uno, ¿de acuerdo? Ahora, el uno simplejo vive en R2. Sí, aquí nótese, ¿no? Que cada uno de estos simplejos, el n simplejo vive en Rn más uno, ¿no? Entonces, el uno simplejo serían todas las combinaciones que T1, E1 más T2, E2, ¿no? Serían todas estas combinaciones tales que la suma, tales que T1 más T2 es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es exactamente el segmento, esta es una línea, ¿no? Si se dan cuenta, esto es exactamente una línea, y es la línea que une E1 con E2, es decir, es esta línea. Es el segmento de línea, perdón, es el segmento que une a 1, 0 con 0, 1, es decir, a E1 con E2, ¿de acuerdo? Y pues esto se generaliza en sí. Entonces, en qué manera se generaliza? Pues lo que vamos a hacer es considerar los vectores básicos, E1, E2, ¿no? Tenemos al vector E1, E2, E3, tenemos al vector E1, E2, E3, y vamos a considerar las líneas que los unen, y a partir de eso consideramos todo lo que está todo el segmento de hiperplano, ¿no? Lo que sería el equivalente al segmento de hiperplano que tenemos dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, así lo vamos haciendo consecutivamente. En R4, lo que tendríamos sería un tetraedro y pues consecutivamente, ¿no? Entonces, esto se ve más o menos así, pero también lo podemos considerar como la cerradura convexa. La cerradura convexa. Cuando consideramos la cerradura convexa, pues lo que tenemos es la cerradura convexa de un punto, pues va a ser solamente un punto. Entonces voy a ponerlo, a ver, voy a hacerlo un poquito grande esto. Y toda esta parte lo voy a hacer un poquito a la izquierda. Ahí está. Entonces, la cerradura convexa, ¿no? De un punto, le voy a poner de un B0, pues es simplemente el punto, ¿no? Porque ese punto B0 ya es convexo, ¿no? ¿Cuál es la cerradura convexa de dos puntos? La cerradura convexa de dos puntos, pues va a ser una línea, ¿no? Es decir, tenemos que considerar todos los puntos tales que están, todas las combinaciones lineales, ¿no? Todos los segmentos de línea con esos dos puntos. Y pues como por cualesquiera dos puntos pasa exactamente una línea, pues solamente es eso, ¿no? Cuando tenemos tres puntos, B0, B1 y B2, ¿de acuerdo? Cuando tenemos tres puntos, B0, B1 y B2, pues otra vez tenemos que considerar todas las líneas que los unen, ¿no? Y que unen todos los otros puntos, ¿no? Entonces consideramos primero las líneas que los unen y luego consideramos todas las líneas que unen a los puntos con estas otras líneas, ¿no? Entonces tendríamos esto, ¿no? De manera consecutiva. Entonces ya nos queda el triángulo. Y para el caso general, bueno, para el caso que alcanzamos a dibujar al menos en el plano, sería para cuatro puntos, B0, B1, B2 y B3. Entonces tendríamos exactamente, pues aquí lo tengo dibujado,
que es este caso, ¿no? El caso donde tenemos el tetraedro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera estamos haciéndolo inductivamente, ¿no? Porque comenzamos con B0, si lo vemos aquí, comenzamos con B0, B0, B1, ¿no? Entonces comenzamos con un punto y luego, si aquí le cambiamos el nombre un poquito, podemos pensar como que tenemos este y consideramos todas las líneas que unen con la construcción anterior. Pensamos en el siguiente punto, qué es lo que hicimos de alguna manera aquí abajo, ¿no? Si pensamos en el siguiente punto, agarramos aquí este otro punto que está fuera de esos tres, dentro de esa cerradura convexa. Si está dentro de la cerradura convexa, pues ya se muere, ¿no? O sea, esa parte queda igual. Pero si está afuera, entonces se genera lo que estábamos haciendo aquí afuera, ¿no? Que es el tetraedro. Entonces empezamos a hacer todas las combinaciones convexas y ya rellenamos todo el tetraedro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera como de pensarlo, que lo estamos haciendo inductivamente. Y bueno, entonces, la dimensión, pues la dimensión evidentemente va a ser la cardinalidad de n, ¿no? La cardinalidad de n de nuestros puntos que tenemos más uno, ¿no? Siempre y cuando estén en posición general, es decir, que uno no vaya perteneciendo a la cerradura convexa del anterior, ¿no? Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Qué les parece toda esta historia? Bueno, entonces, aquí nosotros estamos considerándolo de manera abstracta, es decir, bueno, ni tan abstracta porque tenemos la parte geométrica. Esta parte geométrica realmente son espacios que tienen no solamente una topología, sino también tienen una métrica, ¿verdad? Tienen la métrica que les induce Rn más uno, ¿verdad? Y a partir de toda esta métrica y por ende topología, pues nosotros le estamos dando una topología a cada parte, ¿no? Es decir, al punto, al intervalo, a los triángulos, a los tetraedros, ¿no? Rellenos, etcétera. Entonces, localmente estamos dándole una topología a todos estos espacios y también una métrica. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con si nosotros les damos un orden específico a los vértices? Si nosotros le damos un orden específico a los vértices, si nosotros les damos un orden a los vértices, entonces, bueno, tenemos una cosa, perdón, antes de decir lo siguiente. Notemos que toda esta construcción está siendo como inductiva, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros tenemos un complejo, un simplejo. Este simplejo se divide a su vez en subsimplejos, ¿no? En simplejos de dimensiones menores. Entonces, por ejemplo, este cuatro simplejo, o sea, si yo tengo cuatro puntos, puedo considerar las distintas combinaciones o los distintos simplejos generados por ellos, ¿no? Entonces, tengo cuatro puntos, B0, B1, B2, B3, para por taquigrafía, digamos, por notación, al B0 simplemente voy a escribirlo como cero, al B1 como uno, al B2 como 2 y al B3 como 3, ¿no? O sea, esto nada más es por simplificar un poco la notación, pero bueno, si tengo esto, puedo considerar, tengo cuatro puntos, son estos cuatro puntos, pero cada vez que considero cualquier subconjunto de ellos, puedo considerar el simplejo generado por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, los más sencillos son los puntuales, ¿no? Si considero los puntuales, pues tenemos los puntos. Si considero parejas, puedo fijarme en todas las parejas que tengo dentro de estos simplejos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, que están aquí, y 1, 2, 1, 3, que están acá, y 2, 3, ¿no? ¿Me falta alguno? No, ya están todas, ¿verdad? Sí, ya están todas las combinaciones, ¿no? Y estas combinaciones en realidad me dan las aristas que tenía, ¿no?
0,1, 0,3, 0,1, 0,2, 1,3 y 1,2. Entonces, de alguna manera, toda esta cosa, todas estas definiciones me están dando una forma de estratificar, ¿no? De estratificar nuestro espacio. Ajá. Entonces, y que es compatible, ¿no? O sea, todo siempre es compatible. Entonces, tengo los vértices, se pegan con aristas y las aristas se pegan para formar los triángulos y los triángulos se pegan para formar el, este, el tetraedro, ¿verdad? El tetraedro pues está relleno. Entonces, de alguna manera estoy estratificando, ¿no? O sea, a partir de la parte mayor, de la parte más grande, puedo fijarme hacia abajo y ver que tengo vértices, aristas, triángulos, etcétera, ¿no? Es decir, n-1 simplejos, ¿no? Estos n-1 simplejos, creo que lo digo aquí adelante, pero es lo que se conocen como caras. Ajá. Son las m caras, ¿no? Entonces, estas serían las cero caras, ¿no? Cero caras, uno caras, dos caras, y bueno, la tres cara, pues es la dimensión de tu simplejo, entonces realmente ya no se diría cara, ¿no? Porque pues es tu simplejo, tal cual, ¿no? Entonces, estas serían las caras. Y en particular, pues las dos caras, este es un simplejo de dimensión 3, entonces las n-1 caras es lo que se conoce como la frontera. Entonces, la frontera de este espacio vendría siendo eh, exactamente, pues el cascarón de nuestro simplejo, ¿no? El cascarón del tetraedro, es decir, sin el relleno. Y el interior, ¿no? Estas nos van a dar la frontera. Ujú. Entonces esto va a ser la frontera de nuestro simplejo y el interior pues va a ser eh, nuestro simplejo menos la frontera, ¿de acuerdo? Es decir, realmente va a ser lo que tenemos dentro. Bueno, otra observación importante es que estos simplejos, pues son isomorfos a nuestras bolas, serían equivalentes a nuestras bolas y a nuestras esferas, ¿no? Entonces, este delta 2 es homeomorfo a D2, ¿verdad? Y las fronteras pues también coinciden, ¿no? Y en general delta N también es isomorfo a DN, ¿vale? Entonces, es otra manera de ir pensando las esferas, ¿no? O sea, de alguna manera estas descomposiciones no son iguales a los CW complejos, o sea, cuando nosotros consideramos los CW complejos, nosotros trabajamos con esferas, pero ahorita estamos trabajando con algo que es equivalente, que serían los simplejos, ¿verdad? Equivalente, salvo homeomorfismo, ¿no? Al menos. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok. Entonces, pues esta es la historia, pero la ventaja de trabajar con los simplejos es que todo es bastante combinatorio, ¿no? Entonces, como podemos escribirlo, ¿no? Aquí se ve muy claro cómo podemos escribirlo y automáticamente nos da las estructuras hacia abajo. Em, Ahora, cuando nosotros fijamos el orden de los vértices, es decir, pues aquí lo pusimos de manera heurística, B0, B1, B2, B3, ¿no? Pero cuando nosotros realmente decimos, fijamos ese orden, entonces las coordenadas, este tipo de coordenadas, nos va a dar coordenadas que se llaman las coordenadas baricéntricas. Estas coordenadas baricéntricas están completamente determinadas por este orden.
Es decir, cualquier combinación, ujú, es decir, cualquier punto delta X, cualquier B en delta X, lo puedo expresar como T1, T2, así hasta Tn, digo, perdón, T0 hasta Tn, ujú, donde en realidad esto lo que nos está representando es la sumatoria de TK de BK, ¿verdad? Donde tal que la sumatoria de TK es igual a 1, ¿no? Entonces esto es lo que se conoce como las coordenadas baricéntricas. Pero aparte de que tiene esta ventaja de que podemos considerar las coordenadas baricéntricas, también tiene otra gran ventaja, y es que de alguna manera nosotros le estamos dando una orientación, le estamos dando una orientación a a nuestras, a nuestros simplejos. Entonces, para los vértices, pues ahí no tenemos orientación, pero por ejemplo, para 0, 1, 1, quiere decir que esta arista va de 0 a 1. Entonces, AB, en este orden, quiere decir que es una arista que va de A a B. ¿De acuerdo? Entonces, tomando esta historia, generalizándolo a lo que comentamos hace rato, cuando nosotros consideramos A, B, C, entonces tendríamos A, fíjense, ABC, perdón, ahí está. Tenemos A, B, C. Entonces, ¿cuáles son todos los simplejos que tenemos dentro de esta cosa, no? Entonces, lo podemos ir construyendo quitando letras. Entonces tendríamos AB, aquí estamos quitando C, AC, ahí estamos quitando C, y BC, ahí estamos quitando A, ¿no? Entonces tenemos tres aristas. Entonces las aristas son A, que va a B. Entonces, notemos que como tenemos una orientación, tenemos esta orientación. A que va a B, A que va a C, con esta orientación, y B que va a C, con esta orientación. Entonces, esta, esto nos está dando una orientación en este sentido y en este caso, así como lo dibujé, nos está apuntando hacia adentro, ¿verdad? Es decir, estamos siguiendo la regla de la mano derecha o mano izquierda, ¿no? Seguimos la flecha con la mano derecha y la mano derecha nos apunta que apunta hacia adentro, ¿no? Nuestro pulgar apunta hacia adentro. Eso quiere decir que ese triángulo está orientado hacia adentro. Si yo hubiera puesto los vértices al revés, es decir, si hubiera puesto A, B y C, entonces tendríamos aquí así, esta aquí así, y BC, ¿verdad? B a C. Este viene aquí así. Entonces, en este caso vendría hacia acá. Y en este caso apuntaría hacia nosotros, ¿no? Entonces, este sería positivo. Este tiene una orientación negativa y este tiene una orientación positiva. Entonces, es compatible, ¿no? O sea, realmente todas las orientaciones van siendo compatibles. Entonces, estas combinaciones las tenemos y pues aquí tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? El 0, 1, ¿no? Si pensamos en el 4 simplejo, ¿no? En el 3 simplejo, perdón, pues vamos viendo las orientaciones que tienen cada una de las aristas, ¿no? Tenemos el 0, 1, 2, 3 y luego lo consideramos el 0, 1, que vendría siendo la arista 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2 y 1, 3.
Entonces vamos viendo las orientaciones y cada una de las celdas, cada uno de los enesimplejos, cada una de las caras inferiores, digámoslo así, cada una de las caras inferiores va a tener una orientación, una determinada orientación. Y al final, el n-simplejo también va a tener una orientación que va a ser la orientación inducida por las caras, ¿no? Es decir, todo está apuntando hacia afuera, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta parte es importante porque nosotros en realidad vamos a considerar siempre los simplejos orientados, es decir, para nosotros el orden de los vértices sí importa, ¿de acuerdo? Porque nosotros necesitamos darle esta orientación a las caras, a las caras, ¿ok? ¿Preguntas? Pregúntenme, ¿eh? Porque si de repente es demasiado abstracto o necesitan que revisemos algo un poquito más despacio, me dicen. Yo sé cómo sabemos o cómo se define cuál es la orientación positiva y cuál es la negativa. En el caso de donde vimos la regla de la mano derecha, que tenemos Ajá, dos triángulos. ajá, la regla de la mano derecha esencialmente es, funciona hasta R3, ¿no? O funciona en R3. Y esencialmente lo que te dice es que tú consideras tienes dos vértices, tienes un vértice, ¿no? Y tienes un determinado ángulo. Entonces, lo que te dice es, pones la mano, pones la palma de la mano apuntando en el inferior, ¿de acuerdo? Y giras hacia, hacia arriba, ¿no? O sea, giras y si el pulgar apunta hacia ti, la regla de la mano derecha es que eso es positivo y si el otro, si apunta hacia adentro, es negativo, ¿no? Entonces, esencialmente lo que te está diciendo la triangulación es cómo tienes que girar. Ajá. Entonces, si te das cuenta aquí, este viene aquí y luego baja, ¿no? Entonces, tienes que girar en este sentido, ¿no? Tienes que girar como está aquí la curvita, ¿no? Así. Entonces, cuando tú giras con la mano derecha, de esa manera, pones arriba, giras hacia el otro y el pulgar apunta hacia adentro, ¿no? ¿No está al revés el sentido del AC? ¿No debería ser CA? No, ahí está bien. O sea, acuérdate que la orientación te lo va a dar esta parte. Ajá. Ah, ya, sí, sí, sí. A va B, A va C y B va C. Entonces te lo da aquí. Depende mucho de tu espacio, de cómo tú estás ordenando tus espacios. Y aquí está la prueba, ¿no? Aquí está el ejemplo, pues. Son los mismos puntos, pero puse el vértice B abajo. Entonces, si yo lo pongo abajo, me cambia la orientación, ¿viste? Ahora tengo AB y otra vez, ¿no? Este apunta hacia arriba, entonces eso quiere decir que ahora giro la mano en el otro sentido. Ok, sí. Ujú. Y cuando giro así, entonces ahora apunta hacia mí, entonces es positivo, ¿no? Y pues, y en realidad la pregunta que haces es muy pertinente, porque positivo o negativo es muy relativo, ¿no? O sea, más bien tú fijas o positivo o negativo, o sea, fijas un sentido o el otro, ¿no? En geometría diferencial es mucho más fácil decir cuál es el sentido, cuál es la orientación que tú estás escogiendo de acuerdo al atlas, ¿no? Porque pues ahí depende del determinante, del signo del determinante, ¿no? Pero bueno, ese es un contexto un poco más específico. ¿Ok? No sé si con Sí, esto aclara tu pregunta. sí, sí, quedó claro. Ok. Y bueno, toda esta historia es muy interesante. De hecho, uno puede como generar teorías mucho más abstractas y mucho más generales a partir de todos estos simplejos. Entonces, todos los simplejos, bueno, como quiero terminar con esta parte de los simplejos, em,
Bueno, ahorita lo digo mejor. Entonces tenemos estas caras, ¿no? Tenemos las caras, lo que estábamos discutiendo hace rato, ¿no? Entonces tenemos nuestro simplejo general. Ujú. Y nosotros podemos considerar subconjuntos, ¿no? Podemos considerar subconjuntos de nuestros vértices, arbitrarios, ¿no? Siempre y cuando se mantengan en el orden, ¿no? O sea, como nosotros lo estamos ordenando, entonces consideramos todos los subconjuntos ordenados inferiores y eso nos van a dar las caras inferiores, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 0, 1, 2, 3, 4, para 0, 1, 2, 3, que es nuestro tetraedro, pues los vértices vendrían cero solamente 0, 3, 1, 2, ¿no? Las aristas vendrían siendo 0, 0, 3, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 y 0, 2. Notemos que cada una de estas ahora sí ya tiene una orientación, ¿no? Es decir, que tiene la orientación que nos está dando la combinación. O sea, todo esto lo estamos expresando de manera combinatoria, ¿no? Y la misma combinatoria nos está dando las orientaciones que tienen, ¿de acuerdo? Si nosotros le ponemos, si lo ponemos, o sea, aquí estoy abusando de la notación con el 0, 1, 2, 3, pero bien podría ponerle A, B, C, D, igual de creativo, ¿no? O le podría poner los nombres que yo quisiera, alfa, beta, gamma, delta, o qué sé yo, ¿no? Le podría poner Bruno, Carlos, Cuauhtémoc y Hugo, ¿no? En lugar de poner el 0, 1, 2, 3, ¿no? En fin, etcétera. Entonces solamente son nombres, ¿no? Y luego, esos son los unos simplejos, es decir, son nuestras aristas. Luego los triángulos van a estar dados por 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 1, 3, 0, 1, 2, que en realidad son las centuplas ordenadas, ¿no? Inferiores. Y al final, pues ya tenemos la tupla, el 0, 1, 2, 3, que nos da el simplejo, ¿no? Entonces, estas son las caras, que es lo mismo que discutimos, pero ahora ya tenemos las caras que también adquieren la orientación que tiene que son compatibles con la orientación que tiene nuestro espacio total, ¿no? Y al revés, ¿no? O sea, nuestros espacios locales también van induciendo una orientación en nuestro espacio total, ¿no? Entonces, son las caras, todo esto son las caras. Como simplemente María, les vamos a decir simplemente caras, ¿no? A las de n-1, a las n-1 caras, ¿no? Ok, y pues el abierto va a ser la frontera, va a ser el espacio menos la frontera, ¿de acuerdo? Entonces, que esto también ya lo dijimos hace ratito, ¿no? Va a ser nuestro n simplejo menos su frontera. En particular tenemos que el n simplejo es todo, digo, el simplejo es el interior más su frontera, ¿no? Que eso es como tradicional, ¿no? Ok. Eh, Siempre vamos a estar trabajando con simplejos ordenados. Y para terminar esta sección, antes de dar la definición de lo que es el simplejo, la estructura simplicial, quisiera darles un ejemplo de donde aparece la estructura simplicial de manera muy natural. ¿Ok? Em, que son las funciones, o si quieren, categoría. Entonces, cuando tenemos una categoría,